Eh, bueno, chicos, este cuadro ya lo habíamos visto desde el principio, a donde analizábamos la obra de arquitectura y, bueno, y cómo se construía, y veíamos que teníamos en cuenta componentes de diseño, aspectos funcionales, pero también artístico, y estamos hablando del proyecto, ¿no ves? O sea, eh, estas dos primeras etapas en donde se ven los aspectos funcionales, y ahora vamos a tomar los aspectos formales, que tiene que ver cuestiones artísticas. Nosotros habíamos definido, no sé si se acuerdan el primer día cuando decíamos, les preguntaba qué era arquitectura, o definíamos un poco la arquitectura, es que era ciencia, que era técnica y que era también arte. Arte por la presencia de lo ve, o sea, porque no solamente el objeto arquitectónico tiene que servir, que en tal caso sería los aspectos funcionales, sino que también tiene que ser estético, que sea armonioso y demás. Entonces, para eso le vamos a presentar algunos conceptos que le vendrían bien para poder ustedes también volcarlo en el trabajo práctico. Entonces, empezamos a definir que la estética, ese es o sea, que es la armonía que se encuentra en las relaciones de las cosas. Eh, Cuando está bien, cuando es armónico, genera belleza. Eh, o sea, que esto sería armonioso cuando todos los componentes de una obra, los colores, la forma, están relacionadas para formar una totalidad. Entonces yo tengo una totalidad y no se me destaca otra cosa, sino ese conjunto es lindo. Entonces sería como una disposición ordenada y grata y coherente de distintos elementos en una obra de arte, ¿no? O sea, esto tiene que estar ordenado, y eso sería la armonía. Y también puede significar armonizar, eh, coordinar diferentes valores de color. Por ejemplo, en esta composición, aquí todos los elementos tienen algo común, que el resto de los componentes, que es este color rosa. Entonces, por color o por tono, con distintos tonos, uno podría llegar a armonizar, tomando distintos tonos o pigmentos de un mismo color. Esa es una forma, pero es más o menos para que vean cuál es el concepto. El color quizás es lo último que van a aplicar ustedes en su trabajo práctico, pero sirve el ejemplo para que ustedes entiendan que es armonía, o sea, que tenga que ver una cosa con todo, un elemento con todo el conjunto. Una de las primeras armonías, y bueno, lo más eh, importante, es cómo nos paramos frente a la naturaleza. Ya les habíamos mostrado lo que era la Casa de la Cascada, del famoso arquitecto de Ray, en donde se para frente a la naturaleza, integrándose y mostrando cómo el hombre interviene en la naturaleza y cómo dialoga, ¿no?, con ella. Este es el caso de un jardín, creo, de una escuela, también de que cómo la naturaleza está integrada y cómo actúa el hombre con respecto a eso. Esa es una postura. Como también,
Bueno, en este caso también, o sea, es una casa en un árbol, hay muchos ejemplos de eso, pero también eh, esa posición frente a la naturaleza o a la ciudad se puede lograr con un solo elemento o con varios elementos que tengan algo que ver, o sea, y único elemento, ¿no? Entonces ustedes cuando están pensando en el objeto arquitectónico, en este caso en el jardín, ya tienen que empezar a pensar en que si va a ser un solo elemento o si van a ser varios elementos que se van a unir, o sea, como para empezar a darle forma a eso, ¿no? Entonces decimos que la armonía es el arte de combinar algo es armonioso, la música es lo más tangible sobre la armonía, que tiene que ver entonces que son sonidos que se ejecutan y que tienen relaciones entre sí. Y en arquitectura eh, generan espacialidad. Entonces, nosotros vamos a buscar esos elementos esos elementos. En este momento hablamos de elementos que pueden ser esas funciones, esas zonificaciones, más que zonificaciones, esos organigramas que ustedes que se le da forma y que ya empezamos a encontrar. Entonces nosotros en el ejercicio práctico lo que vamos a encontrar son aulas, que son los elementos que se van a ir repitiendo y bueno, ver cómo la vamos a agrupar, si la vamos a hacer en una sola edificio, si va a ser una cinta o algo, ya vamos a ver cómo podemos ordenarlos, pero la armonía, a lo que vamos, es eso. Y entonces un equilibrio de las proporciones. O sea, y en donde las distintas partes es un todo y sus resultados siempre conlleva belleza. En este caso, por ejemplo, es el Guggenheim de un museo famoso de Nueva York, donde, bueno, son todos unos círculos concéntricos que, bueno, como ven aquí, están... no son todos iguales, sino que se van agrandando. Esto, bueno, tiene funcionalmente y espacialmente también de mucho valor, porque, bueno, es como una cinta y un concepto nuevo de museo que se va recorriendo, pero en este momento que estamos hablando de la estética, tiene que ver, entonces quiero que tengan en cuenta el todo, o sea, imaginen el todo y las partes y las relaciones entre ellos para tener algo armonioso y proporcional y proporcionado. Eh, la proporción es algo que se estudia, no solamente para arquitectura, en realidad para todo lo que sea artes gráficas. Nosotros elegimos, o sea, nosotros partimos de estudiar la construcción visual y lo primero que ustedes van a hacer es ver eh, por ejemplo, cómo destacan algún elemento y la relación, cuando yo les hablo, la relación que tiene entre sí esos elementos y cómo los relaciono. Entonces, una proporción, si nosotros hablamos de proporción, ustedes han visto que las arquitectas les han pedido que ustedes trabajen con hojas cuadriculadas muchas veces. Y cuando nosotros trabajamos con hojas cuadriculadas es porque, o sea, es una forma, no importa que sea cuadriculada, pero el tema es que ustedes entiendan que hacer una relación, una proporción entre los distintos lados para después sumado podemos tener algo mayor, nos lleva
a tener algo proporcionado. Entonces, si ustedes tienen una trama, no sé si les han dicho, de 7x7 o de 720x720, entonces una forma de empezar a trabajar quizás sea esa de decir, bueno, mi hall o la entrada va a tomar tales proporciones, o sea, tres de estos cuadraditos 3x3, y en el caso de las aulas 2x2, y bueno, y empezar a que uno de los elementos que ustedes han analizado, la gobernanza, las aulas especiales, si tiene relación, si tiene una dimensión distinta o una superficie requerida distinta a la del aula, tenga algo que ver. Y lo mismo pasa con los múltiplos y submúltiplos. Es muy importante esto de la proporción, y tan es así que cuando nosotros hablamos de proporción, también nos remitimos al cuerpo humano, ¿no? El cuerpo humano, nosotros decimos que es lindo, es bello cuando está proporcionada. Eh, ¿Por qué un rostro es bello? Bueno, porque tiene que ver la dimensión que tiene con la nariz, tiene toda una relación, y lo hace proporcionado, por lo tanto, armonioso. Todos estos estudios han sido creados, o sea, han sido desarrollados por los griegos, y bueno, ellos tenían la imagen de la belleza y lo hacían con el estudio de la proporción. Esto de la proporción y quizás de los módulos que ya vamos a ver qué es, nos ayuda mucho, eh, o sea, no tener un elemento que vamos a suponer que el aula tenga ventanas y distintas, o carpinterías distintas a la que tiene un aula especial, a la que tiene la gobernanza o los baños. Lógicamente, el baño, no vamos a poder tener una ventana que de las mismas dimensiones que la tenemos con un aula, porque se supone que el baño quizás tenga mayor privacidad. Entonces, bueno, hay zonas que van a tener, pero siempre se trata de tener proporciones, o sea que bueno, si la ventana es de 2 metros, bueno, de 2 metros por 2 metros o 2 metros 50 o 1,50 m de alto, bueno, la ventana chica sea también de esos 2 metros por 40 centímetros, que no dejaría ver, por ejemplo. Entonces, todo eso, esa proporción llevada a los materiales, nos ayuda a construir. Tan es así que se encuentra totalmente modulado, por ejemplo, acá en el caso que estamos viendo de los ladrillos, de los bloques, mientras más modulado esté, menos desperdicio tengo, y más racional es la construcción. Imagínense si en una construcción uno tendría que tener muchísimas carpinterías y no tener un solo tipo, uno solo, que no quiere decir que va a ser aburrido, sino que a partir de ahí, con ese módulo repetido, multiplicado, subdividido, yo tenga una misma proporción. Bueno, eso desde el punto de vista de los materiales que voy a usar. Entonces va a haber lugares en donde voy a usar quizás una puerta placa, la otra una puerta corrediza, bueno, una puerta de vidrio, pero eso no impide que sea
todo del mismo tamaño, porque ustedes acuérdense que esto que estamos dibujando no es arte puro, sino es porque si no sería una escultura, sería una pintura. Ustedes están dibujando algo, van a diseñar algo que se va a construir. Entonces, para construirlo hay que tener en cuenta, no solamente para la cuestión esta de las proporciones y que sea bello, sino también para construir y que todo sea armonioso y que sea construible, tiene que tener que ver, tiene que ser racional, o sea, tener unas mismas, unas medidas semejantes, elementos, y esos son lo que decimos, elementos entre sí que tengan que ver con el todo y que tengan que ver entre sí. Para la cuestión estructural, lo mismo, cuando hablamos de proporciones estructurales, decimos eh, cómo, cómo voy a hacer la disposición de las columnas. Por ejemplo, aquí abajo tienen bueno, unas columnas, vamos a suponer que es un módulo de lo que sea, de la dimensión que sea. Bueno, sobre eso uno puede tener columnas o tener muros, pero muy importante esta cuadrícula que nos ayuda a ordenar. No, una cosa, vamos a decir, la cuadrícula o módulo que yo voy a tratar, voy a usar para el diseño, por ahí tendrá o no que ver, en realidad sí va a tener que ver con la proporción estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo tener en cada módulo columnas o puedo tener otra estructura que abarque todo el módulo, pero, pero que en dimensiones tiene que ver, en dimensiones y módulos. Por eso esto cuando les decía, bueno, cierta proporción estructural, bueno, esto es un ejemplo antiguo, o sea, de la antigüedad, pero bueno, que tiene que ver la cuestión estructural. Entiéndese, por cuestión estructural es eh, lo que yo necesito para que la obra se sostenga de por sí, no la forma, es la obra en sí. Entonces, en nuestro caso va a ser un esqueleto de vigas y columnas. Bueno, también puede haber proporciones prefabricadas, o sea, tener en cuenta, bueno, esto es más que todo para ventanas y demás, cómo podríamos tener en cuenta en los procesos de fabricación. Bueno, como volvemos un poco a lo que decíamos de la proporción humana, de que esto ha sido estudiado y recontra mil estudiado, de cómo es cómo tiene que ser la relación del cuerpo para que sea bello, pero aparte a nosotros nos interesa de sobremanera las funciones del cuerpo, las funciones y las medidas del cuerpo en cuanto a un concepto que se llama ergometría, y es es la relación que tiene el hombre con los objetos. Entonces, yo con los objetos, yo sé que en 60 centímetros yo voy a poder tener una silla de 40 y de la mesa retirarme, retirarme y poder entrar. Una serie de medidas que no sé si, yo creo que nosotros ya le habíamos dicho que se encuentran mucho en el Neufert, porque hay estudiosos de la ergonometría, o ergonomía, y que, bueno, a ustedes a lo mejor les resulta familiar lo que es una silla, lo que es un pupitre, un escritorio,
Pero bueno, vamos a suponer que haya que diseñar un, ¿cómo se llama? Un consultorio odontológico, donde tienen 10.000 chirimbolos para usar y demás. Entonces, la ergonomía es justamente esa relación, cuánto voy a tener para estirar el brazo, para poder tener cada elemento y poder trabajar. Entonces, eso muchas veces no está desarrollado, se tiene que estudiar. Se tiene que estudiar cuál es la medida y cómo lo vamos a llevarlo al diseño. Nosotros le hacemos fácil en el sentido de que, bueno, jardín de infante, ustedes lo que sí van a tener en cuenta y que nosotros le vamos a acercar en cuenta, que las relaciones del cuerpo humano con los objetos en un jardín de infante es para niños pequeños. Por lo tanto, eh, todo lo que sea mobiliario, infraestructura, los lavabos, todo van a estar en una dimensión menor que lo tendríamos con un ser humano desarrollado. Pero no obstante convive con el ser humano, con el adulto. ¿Por qué? Porque el adulto va a ser el que va a tener que ver. Entonces ustedes van a tener que fijarse, y aquí en el ejemplo de Jardín Infante tienen tienen un claro ejemplo, valga la redundancia, de cómo es la relación del cuerpo con los objetos. Bueno, esto, como les digo, hay todo estudio. Eh, y, otro, eh, y otro concepto que nosotros tenemos que hablar, porque una cosa es esto de la ergometría, y no quiere decir que como todo sea chico, demás, toda todo el edificio, el jardín va a ser chico, sino vamos a hablar de escalas. O sea, no sé si se acuerdan cuando les mostraba, la arquitecta les mostraba ejemplos de Egipto, que era todo todo una arquitectura magnífica, una arquitectura que tenía un aspecto monumental, donde el hombre es muy pequeñito con respecto a la obra de arquitectura. Bueno, nosotros decimos que tenemos las cuestiones a escala cuando tiene esa relación que les estoy hablando con nosotros mismos, con los espacios, con el cuerpo humano, o sea, que lugares vivibles, que nos es fácil transitar, ¿no? No esas inmensas casas o unas casas altísimas. Por supuesto que el tema de la escala es algo que se busca en una casa, en un jardín, de acuerdo a la posición que nosotros tengamos, seguramente vamos a tener una posición, o sea, vamos a tener decir, bueno, yo quiero que sea algo cálido, que sea accesible, que me sienta cómodo. Eh, la cuestión de escala, por ejemplo, ustedes si entran en algún momento en un bar donde hay un bar, ¿no? O sea, que sea un rectángulo uniforme. Y ustedes van a ver que casi siempre se ocupan los costados más que los centros. Y eso es por una sensación de protección que nos da el tener una pared, el tener un techo. Muchas veces para ver que en un mismo bar se bajan los techos en los lugares donde uno se sienta, a diferencia de los que se circula. O sea, y eso es por esa sensación, es una sensación de escala y psicológica que uno tiene. Entonces, eso buscando la parte, ¿cómo se llama? Agradable, la parte que uno quiere para
para una escala cotidiana, para esto, pero bueno, también puede ser que lo que se busque es buscar generar respeto, generar o generar otra, por ejemplo en las iglesias, que sobre todo en las góticas, en donde las alturas eran muy altas, era para dar una sensación de divinidad, de elevación del espíritu. Bueno, ahí la escala es otra, pero es una escala buscada, es a propósito. Por ejemplo, bueno, acá seguimos hablando de la proporción, eso en tal caso en otro momento. Esto es de la proporción. Por ejemplo, este es un caso, de un juicio, por ejemplo. Ustedes han visto que los letrados generalmente están sobre una tarima. Eso es a propósito hasta hoy en día. ¿Para qué? Para que la persona que está siendo juzgada tenga que mirar para arriba y los otros te miran desde arriba y esto infunde respeto, infunde miedo. Bueno, eso es la escala, eso es la escala que uno busca. Esto es antiguo, pero hoy en día a lo mejor los mismos estrados siguen siendo una cuestión alta, es una cuestión de no ponerlo al acusado en la misma escala que el que acusa o al que tiene que poner orden. Entonces, cuando uno entra muchas veces a los tribunales, sobre todo los antiguos, son grandes edificios a los cuales, fíjense que tienen que subir escaleras y bueno, todo eso dan una sensación de autoridad, de orden, de un régimen, como por ejemplo lo que ha sido la arquitectura de Hitler, que eran grandes obras neoclásicas y todos con ese sentido, ¿no? O sea, con el sentido de que siempre hay algo superior, no hay horizontalidad, es algo, un orden superior que tiene que poner justamente, impartir justicia o poner orden o gestionar, ¿no? Alguien que ha desarrollado, ha hecho otra escala y ha estudiado de otra manera, es Le Corbusier, esta cuestión ¿cómo se llama?, del módulo, de la escala. Entonces, bueno, él pensaba de que con la arquitectura, justamente con el desarrollo de la arquitectura moderna, se viene a reemplazar todas esas grandes alturas que hemos tenido, que teníamos en la antigüedad, porque bueno, producto de una serie de cosas, muchas veces hasta de cuestiones higiénicas, pero bueno, las alturas eran mayores y bueno, luego después en el movimiento moderno empiezan a hacerse más chicas. Acuérdense que en el movimiento moderno ya empieza el uso del hormigón armado, lo cual nos permite tener una losa y tener alturas más acotadas. Entonces el control que tenemos de la escala cambia la percepción de la realidad en cuanto a esta escala. Hay como un quiebre. Antes las viviendas, como les digo, eran más altas, más monumentales y bueno, perdón, y después eso. Entonces este hombre, así como han hecho todo el estudio, este hombre, le digo a Le Corbusier, él descubre o desarrolla, porque realmente no desarrolla, bueno,
él, en vez de tener las medidas normales, que bueno, en Europa del Norte no se usaba el sistema de métrico, sino otro sistema, pero él desarrolla otros, por ejemplo, aquí con el hombre estirando la mano, entonces, bueno, dice no se necesita más que esta medida para el techo, pero eso es refutado. Esto pensando en un hombre que mide 1,83 m y que el centro está con tales dimensiones y demás. Entonces, en base a eso este, va desarrollando relaciones, a las cuales llama las proporciones áureas, que ya más adelante las vamos a ver, pero les tengo que mostrar para eso. Entonces, él, por ejemplo, dice que, bueno, para tal actividad necesitas 27 centímetros, perdón, necesitas 27 centímetros para otra actividad sentado, ¿no? Para otra actividad 43, a lo mejor esto en una mesa, necesitas 70 centímetros para poder estar bien. Todo esto, la gente que hace muebles, sobre todo, lo tiene muy claro, ¿no? Esta de 86, por ejemplo, está pensada para tener una mesada que tiene que dar respuesta a una persona que está trabajando parada. Entonces, por eso las mesadas son más altas que la mesa, lógicamente. O acá, en el caso de que tengan otras posturas. Y bueno, hasta tener eso, ¿no? Ay, no sé qué pasa con esto. Se me ha chispoteado. Bueno. Y esto que yo les decía de la... A ver, vamos a seguir con esto. Esto que yo les decía de la modulación. A ver, ¿a dónde está? Perdón. Esto de lo que yo les decía de la modulación, ustedes lo van a ver fácilmente, que las fachadas de los edificios son moduladas, lógicamente, por esto que yo les decía de las carpinterías, que todas tienen que ver con todas, no obstante, que no quiere decir que todas son iguales, sino como ven aquí, tendrán su ritmo, tendrá su materialidad distinta, lo que le hace al diseño. Pero la modulación es eso, como les digo, es encontrar, o sea, el manejo repetitivo de un elemento con el cual yo puedo hacer algo más grande. Entonces, esto es una ayuda, chicos. Esto no es que tienen que empezar con un cuadriculado a llenar espacios, sino que van y vienen. Esto es una cuestión y es una regla más, una regla más de diseño. Esto ayuda a ordenarnos el asunto y el concepto de la modulación con respecto a eso. Entonces, más o menos como lo hemos estado viendo, hablando de proporciones, de escala, lógicamente ustedes imagínense cómo van a entrar al edificio, cómo lógicamente la entrada, que tiene que estar jerarquizada, porque uno tiene que entrar, uno tiene que entender a dónde va. El jardín de infante tiene que parecer un jardín y no un boliche, no una industria. Entonces, y tendrá una entrada que se pueda ver rápidamente y tendrá determinada altura. Y como hemos visto,
otros lugares, como ser las aulas, quizás tengan una menor altura, pero bueno, eso ya lo vemos como recursos de diseño. Entonces, eso tiene que ver lo que hablábamos hablando del módulo, es empezar a pensar cuando vayan a dibujar. En este momento están simplemente haciendo una zonificación o lo van a empezar a hacer con lo que tienen, en que empezar a pensar en las superficies que tenemos, unir lo que es esa idea de partido o esa zonificación, esas burbujas que tienen con espacios que son más grandes y espacios que son más chicos, y empezar a darle relaciones entre ellos. Y no se queden con lo que diga el programa, porque hay toda una parte de circulación que ustedes tienen que pensar cómo va a ser. Vamos a suponer, ustedes llegan a la línea de edificación, que es a donde van a desarrollar el edificio. Y bueno, de ahí empiezan a tomar decisiones ustedes, a decir, o sea, seguramente que no, esa edificación no va a llegar hasta la línea permitida, sino que va a tener un retiro que permita ver el edificio, aparte de que es mucho más distendido, cómo van entrando, si es con medio si es por medio de pérgolas o de superficies semicubiertas, como para no entrar directamente a una superficie cubierta. Que esa superficie cubierta a la cual entro, que es que es una entrada, que es una sala de ingreso, un hall, va a tener una superficie más grande, una altura más grande también que las otras, a donde se van a desarrollar funciones donde la gente está sentada, como ser la administración o las mismas aulas, ¿no? Entonces, bueno, esto era para mostrarles más que todo el asunto de la modulación. Sobre escala ya habíamos hablado, y bueno, quedaría hacer un poco más de hincapié en lo que es ¿cómo se llama? No modulación, sino la proporción, porque la proporción, a ver si tengo la famosa proporción áurea, si la tengo aquí como para mostrarles, me esperan un segundito. Están... Isa, en 10 minutitos termina la reunión, así que se corta si quieren, corto ahora e inicio una nueva, o esperamos hasta que se corte y bueno, y ahí recién les mando. Sí, espero. Aviso los 5 minutitos. Sí, sí, con los 5 minutitos, pero porque no le estoy encontrando a la proporción áurea, pero la proporción, no lo estoy encontrando, así que si quieres, a ver, pero más que todo ya quisiéramos que pasemos, ¿qué te parece si ya pasamos a corregirles? No sé, chicos, ustedes tienen algo para mostrar, como como para poder hablar ya porque lo otro que sería ordenadores del espacio, Caro, y no quiero entrar todavía en eso. ¿Qué te parece? Bueno, sí, la idea es que, bueno, ya estamos en una hora de teórico, enseguida se va a cortar, así que cuando yo les mande de nuevo el link, en todo caso, vayan preparándose por orden de los equipos, el equipo 1, equipo 2, equipo 3, y bueno, y así los que sigan, para que presenten pantalla del Zoom funcional, y bueno, y vayamos viendo y corrigiendo eso. Así avanzamos con esas cuestiones. Acá tengo algo acá está la proporción áurea que le decía. Fíjate, espera a ver si lo puedo abrir. Me parece que ni lo puedo abrir porque no sé qué es lo que pasa con el documento. Proporción áurea.
No, me está demorando, no sé qué tiene la proporción áurea esta. Pero vayan preparando. Vayan preparando y enseguida, a ver. ¿Cuánto queda?